Su nombre no ha salido de mi boca en 3 meses, pero aún me escuece por dentro como si estuviera tallado en el hueso. Jessica. El modo en que antes fluía de mi lengua ahora sabe a ácido de batería. No la he dicho en voz alta desde el tribunal. Desde que el juez golpeó el mazo y ella se quedó allí, con los brazos cruzados como si acabara de ganar la custodia de un perro. Ni siquiera quería alimentarlo. Han pasado 3 meses desde que la vi salir de aquella sala sin emitir palabra, sin una sola mirada atrás, sin lágrimas, sin culpa, solo su abrigo rojo ondeando al viento como si estuviera en un anuncio de perfume. En ese momento pensé que lo peor ya había pasado. Ese fue mi error. Nuestro divorcio fue ruidoso, pero no en el sentido público. Eran discusiones silenciosas que nunca terminaban, cenas que se agriaban en la intención. Su voz cortaba cada conversación como si estuviera tratando de ganar algo. ¿No sabía que estábamos compitiendo por conseguir libertad, tal vez? ¿Control? Lo único que sabía era que ella odiaba perder, y yo odiaba en lo que me estaba convirtiendo solo por intentar seguirle el ritmo. Pero esta historia no comenzó realmente en el tribunal. Comenzó hace 3 noches, a las 2:11 de la madrugada. Estaba en la cama, revisando mi bandeja de entrada. Llevaba un rato tratando de darme de baja de boletines aleatorios. Quería limpiar mi vida digital como la gente que se rapa la cabeza tras una ruptura. Y entonces lo vi. Un correo nuevo, escondido entre el spam, sin nombre, solo una dirección y un asunto que no sonaba a spam en absoluto. ¿La verdad? No lo dudé. Hice clic casi por aburrimiento, pero también porque algo en ese título me tiró del estómago de una forma que no pude explicar. No estaba preparado para lo que leí. No era un solo mensaje. Era un hilo. Capturas de pantalla, transcripciones, grabaciones de llamadas. Algunas cosas ni siquiera pude mirar la primera vez. El correo fue enviado por alguien anónimo. Pero afirmaba ser la exesposa de un hombre llamado Daniel. Al principio, el nombre no me dijo nada. Luego me cayó la ficha. Daniel era el entrenador personal que Jessica había contratado en nuestro último año juntos, el mismo al que insistía en pagarle en efectivo, el mismo al que juraba ver solo 2 veces por semana, por las mañanas, mientras yo estaba en el trabajo. Seguí leyendo. El correo lo exponía todo en perfecto orden cronológico, desde la primera sesión hasta su última visita al hotel. Nombres, fechas, fotos. Incluso una captura de texto donde ella le escribía, él todavía no sabe, es patético. Esa palabra me golpeó como si tuviera garras. Y fue entonces cuando entendí que Jessica no solo me había mentido. Había orquestado toda una vida paralela bajo mi nariz. Se acostaba con él mientras yo pagaba su membresía del gimnasio. Le compraba batidos de proteínas mientras ella se sentaba en su regazo en la parte trasera de un Nissan con vidrios polarizados. Y no terminaba ahí. Según la mujer que envió el correo, se llamaba Madison, por cierto, Jessica y Daniel no rompieron después del divorcio. De hecho, planeaban mudarse juntos. Solo que Daniel no le había contado a Jessica que seguía legalmente casado. Su esposa lo descubrió hace poco. Y en lugar de confrontarlo directamente, Madison decidió contactarme a mí. Quería venganza. No solo contra él, sino también contra Jessica. Cerré el correo y me quedé ahí, en la oscuridad. Mi cuarto, de repente, se sentía demasiado silencioso. Como si las paredes esperaran mi reacción. Pero no sentí rabia. Todavía no. Era algo más frío. Como si me hubieran sumergido en agua helada y mi mente aún no alcanzara la temperatura. Volví a leer las capturas 5 veces. No había forma de negarlo. No era un malentendido. No era una conversación que pudiera explicar o discutir. Era una traición deliberada. Gráfica. Y lo que lo hacía peor. Jessica me había seguido mintiendo incluso después del divorcio. 3 semanas atrás me envió un mensaje a medianoche. Algo casual. Espero que estés bien. Lo ignoré. Ahora entendía por qué lo mandó. Probablemente quería asegurarse de que no me hubiera enterado aún. Estaba tanteando el terreno. Pero si esperaba silencio de mi parte, había calculado mal. Muy mal.
Fue en ese instante que decidí que no me iba a quedar callado. Que no iba a permitir que ella reescribiera la historia. Ella se fue de la relación quedando como la víctima. Como si escapara de un matrimonio infeliz. No. No iba a dejar que se saliera con la suya con la infidelidad y también con la narrativa. La llamé a la mañana siguiente. No un mensaje. No un correo. Una llamada. Atendió al segundo timbrazo. Su voz, demasiado casual, como si esperara un paquete. ¿Hola? ¿Qué pasa? Ni siquiera saludé. Solo hice una pregunta. ¿Quién es Daniel? El silencio del otro lado fue mejor que cualquier grito. Trató de hacerse la tonta. Dijo que no sabía de qué estaba hablando. No respondí. La dejé retorcerse. Luego le leí uno de los mensajes en voz alta. Palabra por palabra. Volvió a quedarse callada. Y entonces, con la voz más plana imaginable, dijo. Vaya. Tuviste que escarbar, ¿eh? Ni un lo siento. Ni un eso no es cierto. Ni siquiera sorpresa. Solo eso. Recuerdo haber apretado el teléfono con tanta fuerza que escuché crujir la carcasa. Y entonces se rió. Sí, se rió. Dijo que debía estar muy aburrido para hablar con extraños resentidos en Internet. Que Madison estaba obsesionada con ella y que yo era patético por creerle. Pero su voz, en la última frase, se quebró. El miedo se coló por las grietas. Estaba intentando tapar, cubrir, mofarse, su defensa favorita. No grité. No la insulté. Solo dije. Te vas a arrepentir de subestimarme. Y colgué. Eso fue hace 2 días. Lo que hice después, ni siquiera sabía que era capaz de hacerlo. A la mañana siguiente, abrí una nueva carpeta en el escritorio de mi laptop. La llamé reconstrucción. No venganza. No cierre. Reconstrucción. No planeaba desquitarme. No iba a gritar en el vacío. Iba a construir algo con lo que ella me dejó, un montón de cenizas y recibos. Lo primero que hice fue responder a Madison. Le dije que le creía. Que todo lo que había enviado coincidía con lo que ya sospechaba pero no podía probar. Que Jessica no solo había sido infiel, sino que había usado mis inseguridades como arma para hacerlo. Madison no perdió tiempo. Me respondió con más. Resulta que Jessica no solo se acostaba con Daniel. Invirtió en él. Literalmente. Le prestó dinero, nuestro dinero, mientras decía que estaba pagando su deuda estudiantil. Firmó como aval para alquilar el local de su nuevo gimnasio. Inventó que tomaba una clase de negocios en el centro todos los jueves. Ese era el día que se veía con él. Y mientras yo cocinaba para ella, arreglaba las canaletas de la casa, ahorraba para tal vez ir a Europa ese otoño, ella jugaba a ser la asistente de un farsante sudado con abdominales y moño de samurái. Antes del mediodía ya tenía un archivo lleno de pruebas. Nombres, capturas, estados de cuenta. Me sentía como un detective que acababa de resolver su propio asesinato. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Madison me preguntó si quería vernos. Solo un café, nada raro. Dijo que estaría en el centro ese día y, si quería, podía darme los originales de todo. Ya no confiaba en nadie. Ni siquiera en ella. Pero había algo en su forma de escribir, directa, sin adornos, que me pareció lo único honesto que había visto en meses. Nos vimos en una cafetería cerca de una estación de tren. Se la notaba cansada, pero no frágil. Como alguien que ha pasado por el fuego y ya no le importa si huele a humo. No perdimos tiempo en formalidades. Me entregó una memoria USB, la deslizó por la mesa como si fuera un contrato. Le pregunté por qué se había molestado en hacer todo eso. Su respuesta me golpeó. Porque tu ex se rió cuando supo que estaba embarazada. Parpadeé. Me miró directo a los ojos. Le dijo a Daniel que probablemente mentía solo para retenerlo. Dijo que era demasiado aburrida como para criar a un hijo. Él se lo contó. Y cuando la confronté, porque sí, lo hice, ella sonrió. ¿Sonrió?
Me dijo, bueno, tal vez ahora por fin tendrás algo que hacer con tu vida. La rabia que había estado acumulando en los rincones de mi mente rompió algo adentro. Ya no se trataba de celos. Ni siquiera de traición. Se trataba de ver cómo un ser humano se pudre por dentro y que encima te culpen por no encender velas. La agradecí. Y entonces hice algo que no tenía previsto. Le conté a Madison que Jessica me había escrito hacía 3 semanas. Que tal vez presentía que todo esto venía. Que siempre intenta adelantarse para poder controlar la historia primero. Madison se recostó en su silla. Ya está reescribiéndola. Créeme. Y fue entonces cuando el plan comenzó a formarse. Empecé por su trabajo. Jessica trabajaba en bienes raíces. Lujo, comisiones altas, imagen pública impecable. Había construido su identidad entera sobre la confianza, las conexiones, el pulido perfecto. Sabía que su reputación le importaba más que nada. Más que yo. Tal vez incluso más que Daniel. Así que hice una llamada. No a su jefe. Eso habría sido muy directo, demasiado fácil de descartar como el berrinche de un ex. Llamé a uno de sus clientes. Una pareja a la que le vendió una casa el verano pasado. Cenamos juntos una vez. Me apreciaban. Me veían como un tipo confiable. Les dije que tenía información que probablemente querrían conocer antes de recomendarla a alguien más. Les envié las capturas. Dejé claro que no buscaba arrastrarla. Solo creía que la gente merece saber en quién está depositando su confianza cuando se trata de cientos de miles de dólares. Me respondieron con sorpresa, con asco. Prometieron no volver a trabajar con ella. Fue algo pequeño. Pero sentí la onda expandirse. 2 noches después, recibí un mensaje. Jessica. Qué lindo saber que todavía estás obsesionado conmigo. Pensé que el divorcio significaba que ibas a dejar de hacer el ridículo. Sin contexto. Sin conversación previa. Solo ese tipo de veneno que escupes cuando las paredes empiezan a resquebrajarse y crees que el sarcasmo puede tapar las grietas. No respondí. En vez de eso, hice algo mejor. Le pedí una reunión. En terreno neutral. Una cafetería tranquila donde solíamos ir antes de que todo se pudriera. Le hice creer que quería hablar de cierre. Sabía que vendría. No podría resistirse a la idea de verme retorcerme. Pero yo no iba a hablar. Iba a terminar algo que ella no sabía que todavía estaba vivo. Llegó 7 minutos tarde. Típico. Jessica jamás llegaba puntual a menos que fuera idea suya. Entró como si nada en el mundo pudiera tocarla. El abrigo sobre los hombros, bolso de marca balanceándose como un péndulo, esa cara brillante y cuidadosamente curada que reservaba para los espacios públicos. Me vio y ni siquiera pestañeó. Sin culpa. Sin tensión. Solo se deslizó en el asiento frente a mí y me miró como si ya estuviera aburrida. Entonces, dijo, quitándose los guantes dedo por dedo, ¿de qué se trata esto? ¿Tienes algún tipo de reacción emocional tardía? No hablé aún. La observé con atención. Sus ojos se movían por la sala, buscando quién podría estar viéndonos. La imagen, siempre primero. Incluso ahora. No hay nadie aquí para ti, dije, tranquilo. Puedes quitarte la máscara. Sonrió con desdén. Dios, eres tan dramático. ¿Esto es una charla de cierre? Yo ya cerré el libro, Mike. Tal vez deberías hacerlo tú también. Saqué una carpeta negra de mi mochila, la coloqué suavemente sobre la mesa. Su cara se tensó. Apenas un poco. ¿Qué es eso? Preguntó. Todo, respondí. Las sesiones en el gimnasio, las facturas falsas, las transferencias a la cuenta de Daniel, los textos, las reservas de hotel, las grabaciones de voz. No la tocó. Ni la miró. Solo me observó con esa expresión torcida, como si hubiera puesto excremento de perro sobre la mesa en vez de un archivo que podría destrozar su carrera. ¿De verdad viniste a mostrarme capturas de pantalla de una resentida con demasiado tiempo libre? Vine, dije, a darte una oportunidad. Una sola.
De bajarte de tu pedestal antes de que lo derribe entero. Jessica se recostó, cruzó los brazos. ¿Y qué exactamente quieres? ¿Una disculpa? ¿Un reembolso? ¿Crees que esto te hace parecer inteligente? ¿Cuántas horas pasaste hurgando entre mi basura para montar este pequeño drama? ¿Para qué? Fue cuando sonreí. Solo una vez. La primera sonrisa real en meses. No, respondí. No vine a pedir nada. Vine a ofrecer algo. Ah, sí. Una oferta. Dejas de contactarme. Dejas de torcer la historia con nuestros amigos, con tus clientes, con tu familia. Borras ese post sobre que yo era manipulador emocionalmente. Y no vuelves a mencionar mi nombre. Jamás. ¿Rió? Rió en mi cara. Tan fuerte que una barista se giró. ¿De verdad crees que puedes amenazarme con cosas de mi vida personal? A nadie le importa. ¿Crees que los clientes en bienes raíces se preocupan por infidelidades? Se preocupan por números. Soy buena en mi trabajo, Mike. Siempre odiaste eso. No me inmuté. No, dije. Lo que les importa es la ética. Y tú falsificaste documentos para ayudar a Daniel a simular ingresos en su solicitud de préstamo. Mentiste en tus formularios de impuestos. Hay un correo que enviaste desde tu cuenta del trabajo haciéndote pasar por su asistente. Eso no es solo infidelidad, Jess. Eso es fraude. Se quedó helada. La confianza se resquebrajó. Solo un segundo. Pero lo vi. Estás mintiendo, susurró. Lo tengo impreso, repliqué. Y en la USB. Y respaldado 2 veces. Entonces miró a su alrededor. Su postura perfecta empezó a encogerse. Sacó su móvil, probablemente para llamar a alguien. Tal vez a su abogado. Tal vez a Daniel. Aún no se lo he enviado a nadie, añadí. Pero lo haré. Si sigues empujando, lo haré. Y no voy a avisarte la próxima vez. Jessica se levantó. Así, sin más. No dijo una palabra. Agarró su abrigo, dio media vuelta y se fue. Pero no sin escupirme una última cosa por lo bajo. ¿De verdad crees que esto se terminó? Siempre crees que tú das el último paso. Pero olvidas, Mike, yo sé lo que realmente te rompe. No la seguí. No le grité. Me quedé ahí 5 minutos después de que se fuera, mirando mi taza de café intacta. El aire en la cafetería se volvió eléctrico. Como si algo enorme acabara de ponerse en marcha. Ella estaba equivocada. No necesitaba ganar. Solo necesitaba que lo sintiera. Esta vez. Sin escondites. Sin salidas sin consecuencias. Pero debía haberlo sabido. Jessica nunca deja el escenario sin prenderle fuego antes. Y yo estaba por descubrir hasta dónde llegaría con tal de seguir teniendo el control. El correo llegó 3 días después. No era de ella. Era de recursos humanos. Mi trabajo. El lugar donde llevaba 6 años sin una sola advertencia. El asunto era limpio, estéril. Revisión de conducta, investigación interna. Al principio pensé que era spam. Algún tipo de intento de estafa. Luego lo abrí, y el estómago se me retorció sobre sí mismo. Al parecer, alguien había presentado una denuncia anónima acusándome de comportamiento retaliatorio, acoso emocional y difamación dirigida hacia una persona privada con vínculos profesionales. Leía como un documento legal, pero deformado por una lente que no reconocía. Me describía como si fuera un acosador. Como si estuviera obsesionado, fuera inestable. Como si estuviera usando pruebas falsas para destruir la carrera de una mujer por despecho. Jessica. Había usado lo único que le di, el silencio. Convirtió todo el encuentro en la cafetería en una emboscada. Dijo que la había citado con engaños, que creó una situación hostil en un ambiente público, que estaba distribuyendo materiales manipulados, que la seguía, que estaba tratando de intimidarla. No necesitaba confirmación. Sabía que era ella. Porque no buscaba venganza. Quería controlar la narrativa.
Sabía exactamente dónde golpear. No en el pecho. En la columna. Donde paraliza. Esa noche no dormí. Me senté en el escritorio, con la luz apagada, la laptop encendida, releyendo cada línea de la denuncia. Ella no solo quería protegerse. Quería destruir mi credibilidad. Si no podía matar mi versión de la historia, la haría radiactiva. Le reenvié todo a Madison. Lo leyó. Me llamó. Está asustada, dijo. Esto es lo que hace. Jessica no pelea. Jessica entierra. Y Madison lo sabía. Se ofreció a salir públicamente. A poner su nombre en las capturas, en los documentos. Su abogada ya estaba involucrada en el lío fiscal de Daniel. No estaba mintiendo. Estaba harta. Pero le pedí que esperara. Porque Jessica había cometido un error. Uno pequeño. En la denuncia mencionaba la cafetería. Decía que la había atraído bajo falsas intenciones y que había creado una situación hostil en un establecimiento comercial. Eso podría haber funcionado, excepto por una cosa. Esa cafetería tiene cámaras de seguridad. Por dentro y por fuera. Fui de nuevo a la mañana siguiente. Hablé con el gerente. Le dije que necesitaba las grabaciones de esa fecha y esa hora. No hice drama. Solo dije que era un asunto legal. Sorprendentemente, no dudó. Me dijo que tenía 3 días antes de que el sistema las borrara automáticamente. Me fui con una memoria USB. Y en ella, yo entrando solo. Sentándome. ¿Tranquilo? Ella riendo. Sonriendo. Inclinándose hacia adelante. Sin levantar la voz. Sin amenazas. Solo una mujer perfectamente en control, hasta que vio la carpeta. La prueba. Ya no se trataba de defenderme. Se trataba de exponer el patrón. Jessica no reaccionaba así porque tuviera miedo. Reaccionaba así porque lo había hecho antes. Porque funcionaba. Porque nadie se le había plantado con pruebas reales. Así que creé una nueva carpeta. La llamé el patrón. Incluí sus mensajes cuando aún estábamos casados. Las veces que tergiversó mis dudas. Las notas de voz culpándome por hacerla engañarme, por no ser interesante. Las grabaciones con sello horario de Madison. Los registros financieros. El vídeo de la cafetería. Y algo más. Un mensaje. Lo grabé yo. Mirando directo a la cámara. ¿Tranquilo? ¿Limpio? Sin ira. Solo verdad. Expuse la cronología. Los hechos. Las mentiras. Y al final hice una pregunta. ¿Cuántas personas más puede enterrar antes de que alguien diga su nombre en voz alta? No lo envié. Aún no. Porque quería ver si parpadeaba. Esperé 2 días. Nada. Recursos Humanos pausó la investigación. Pendiente de contexto externo, dijeron. Sabía lo que eso significaba. Estaban observando. Dudando. Había ganado tiempo. Y entonces, finalmente, Jessica se comunicó. No por mensaje. No por teléfono. Apareció en mi puerta. Pelo recogido. Sin maquillaje. Sudadera y jeans. Nada curado. Ni rastro de la mujer de la cafetería. No parecía furiosa. Parecía vacía. Tienes que parar, dijo en cuanto abrí la puerta. No me moví. Ya hiciste tu punto, añadió. ¿Quieres que lo admita? Bien. Engañé. Manipulé. Ganaste. ¿Qué quieres? ¿Sangre? No dije una palabra. No soy la única que hizo las cosas mal, Mike. No te hagas el santo. Eras aburrido. Seguro. Predecible. Dejaste de verme. Daniel me hizo sentir que importaba otra vez. Parpadeé. Despacio. ¿Esa es tu defensa? Pregunté. ¿Que no te entretuve lo suficiente como para evitar tus mentiras? Retrocedió un paso.
Me miró directo a los ojos. Mi defensa, dijo, es que ya no me importa lo que pienses. Pero no vas a arrastrarme contigo en tus jueguitos. ¿Quieres una guerra? Me aseguraré de que seas el único en pie al final. Y que todos crean que tú encendiste la cerilla. Se dio la vuelta. Caminó hacia su coche. ¿Se fue? Me quedé allí mucho tiempo. No con rabia. No temblando. Solo frío. Porque entendí algo en ese instante. Jessica no había terminado conmigo. Solo se estaba volviendo más cuidadosa. Y yo tampoco había terminado. Porque la cerilla ya estaba encendida. Pasaron 2 días desde que apareció en mi puerta. Ni una palabra suya. Ni un mensaje. Ni una amenaza velada. Ni siquiera una historia pasivo-agresiva en sus redes. Silencio. Y en el mundo de Jessica, el silencio no es paz. Es estrategia. No me lo creí ni por un segundo. Pero el universo tiene un gusto extraño por la ironía. Porque mientras yo me preparaba para su siguiente jugada, el golpe vino desde otra dirección. Mi hermana, Natalie, me llamó de la nada. No hablamos mucho. Vive en otro estado, criando a sus hijos, manteniéndose al margen. Nunca le conté demasiado sobre Jessica. Solo que lo nuestro terminó y fue complicado. Ella nunca la quiso. Decía que Jessica sonreía con los dientes, no con los ojos. ¿Por qué no me dijiste nada? Preguntó sin saludo. ¿Decirte qué? Que Jessica ha estado escribiéndole a mamá. El corazón se me detuvo. ¿Qué quieres decir con escribiéndole? Le dijo a mamá que estás teniendo episodios. Que podrías estar cayendo otra vez. Que está preocupada por ti. Que alguien debería hablar contigo. Me senté de golpe. Los oídos me zumbaban. Ahí entendí lo que estaba haciendo Jessica. No iba solo tras recursos humanos. Estaba construyendo una historia más grande. En silencio. Desplegándola donde más duele. A las personas que importan. A las que podrían dudar aunque sea un segundo. Estaba preparando el terreno para el derrumbe de mi credibilidad. Un susurro a la vez. Natalie no le creyó. Pero incluso en su voz, pude notar que no estaba 100% segura. Jessica era hábil con eso. No mentía de frente. Retorcía la verdad hasta que quedaba lo suficientemente deformada como para herir. Le agradecí a Nat. Le dije que no se preocupara. Le prometí que le enviaría pruebas. Y me quedé en la cocina, mirando la carpeta en mi laptop. Ya no parecía un simple archivo. Parecía un salvavidas. Lo único que impedía que su narrativa tragara la mía. Decidí tirar de un hilo que ella olvidó que yo tenía. Se llamaba Carter. Era colega de Jessica. Uno de los agentes en su oficina. Lo conocí en un par de eventos navideños. En la segunda vez, lo sorprendí mirándola un segundo demasiado largo. Jessica lo descartó, dijo que era inofensivo. Ahora me preguntaba. Le escribí. Carter respondió en 1 hora. Dijo que le sorprendía oír de mí. Fui directo. Le dije que necesitaba hablar en persona. Nos vimos en un bar tranquilo, sin ruido, sin multitudes. Nada que pudiera tergiversarse. Fue cortés, cauteloso. Pero cuando mencioné a Jessica, su cuerpo cambió. Se cerró. Como quien toca una hornalla aún caliente. No quiero meterme en nada, empezó. Pero sí. Siempre fue rara. ¿Rara cómo? Miró a su alrededor. Se inclinó hacia mí. Le decía a la gente que eras controlador. Que espiabas su teléfono. Que aparecías en sus presentaciones solo para vigilarla. Decía que estabas celoso de su éxito. Las palabras rebotaban como hielo contra mi piel. ¿Decía eso cuando aún estábamos casados? Asintió despacio. No me lo creí todo. Pero, ella sabe cómo hacer que la gente dude. Es encantadora cuando quiere. Y helada cuando no. Pausó. Me miró con algo entre culpa y compasión. ¿Te habló alguna vez de San Diego?
Me congelé. ¿Qué? ¿La conferencia de bienes raíces? Sí. El año pasado. Dijo que iba con unas amigas de otra firma. Pero yo la vi. Con Daniel. No contesté. La sangre me zumbaba bajo la piel. Esa fue la semana que dijo que le habían robado el celular. La semana que no me llamó ni una sola vez. Dijo que necesitaba espacio. Mi mano se cerró en un puño sobre la mesa. No por ira. Por el golpe silencioso de saber que había dejado de confiar en mí mucho antes de que las mentiras comenzaran a desmoronarse. Que me había hecho dudar de cada instinto, cada corazonada, hasta que el silencio se volvió costumbre. Salí de ese bar con dos certezas nuevas. Una, sus mentiras no eran solo personales. Eran estratégicas. A largo plazo. Había estado reescribiendo la historia en capítulos mucho antes de que llegara el final. 2. Tenía un testigo. Tal vez no dispuesto a declarar públicamente, pero alguien que había visto la brecha entre lo que ella decía y lo que hacía. Esa noche volví a compilar todo. Limpié los archivos. Renombré las grabaciones. Creé una bóveda digital. Un enlace seguro, imposible de alterar. Y lo envié a 3 lugares. Uno a mi abogado. Uno al encargado del caso en recursos humanos. Y uno, sin remitente, anónimo, a la oficina regional de su firma. No por venganza. Por cobertura. Y luego esperé. No una respuesta de ella. Esperé el sonido de las grietas comenzando a expandirse. Y llegaron a la mañana siguiente. Lo supe apenas desperté. El silencio había cambiado. No era pacífico. Era el del ojo del huracán. Ni mensajes. Ni llamadas. Ni correos nuevos de recursos humanos. Ni siquiera spam. El mundo se había detenido. Y a las 11:17 de la mañana, el silencio se rompió. Un mensaje de un número bloqueado. Sin nombre. Sin foto. Solo un número desconocido. El texto era corto. Y nunca olvidaré las palabras. ¿De verdad crees que no te van a mirar a ti también? Eso fue todo. 7 palabras. Jessica estaba a la defensiva. Pero no se estaba rindiendo. Estaba acorralada. Y había elegido el caos en lugar de la rendición. Lo sentí en ese mensaje. Había perdido el control de la historia. Y ahora trataba de quemar el guión completo. Pero era tarde. Porque apenas 20 minutos después, Carter me llamó. Su voz temblaba. La están investigando, dijo. Auditoría interna. La oficina regional no dijo quién envió los documentos. Pero los rumores ya corren. Se fue del despacho esta mañana. Gritó que va a buscar abogado. Mi pecho no se llenó de triunfo. Se llenó de algo más pesado. Esto no era satisfacción. Era el desapego lento de una persona sobre la cual había construido mi futuro. El reconocimiento de que no solo la había perdido a ella. Había perdido al hombre que yo era cuando aún le creía. Ese hombre ya no podía existir. Pero no había tiempo para lamentarlo. Porque el siguiente golpe ya no iba hacia ella. Venía directo hacia mí. Recibí la llamada de recursos humanos a las 3:05 de la tarde. Estamos cerrando la investigación interna, dijo la voz al otro lado. Hemos revisado la nueva información, y la denuncia original parece haber sido engañosa. Me quedé en silencio. Sin embargo, continuó, ha habido una segunda presentación anónima. Esta vez, relacionada con antecedentes de salud mental y uso de medicación. Me congelé. Sentí una punzada fría recorrerme la espina dorsal. Eso no era solo un golpe bajo. Era quirúrgico. Jessica había accedido a mi historial médico. O lo había adivinado con suficiente precisión. Años atrás, durante una época complicada en mis 20s, hice terapia. Tomé medicación leve. Nada severo. Nada que debiera esconder. Pero en sus manos, eso se convirtió en un pincel. Ahora intentaba pintarme como alguien inestable. No grité. No amenacé.
Hice una sola pregunta. ¿La presentación vino acompañada de pruebas? Silencio. Luego, una respuesta cuidadosamente medida. No. Solo una declaración. Pero se tomó nota del momento en que fue enviada. Recursos humanos era diplomático. Pero lo entendí perfectamente. Esto se había convertido en una guerra de desgaste. Jessica no podía ganarme con hechos. Así que estaba intentando desgastarme con ruido. Colgué. Dejé el teléfono a un lado. Y me quedé mirando la pared un largo rato. Fue entonces cuando comprendí. Jessica ya no luchaba contra mí. Estaba luchando contra la idea de mí. Contra la versión de mí que ya no la necesitaba, que ya no le creía, que no se doblaba ante su realidad. Eso era lo que no soportaba. Que alguien se alejara y no regresara. Le marqué a Madison. Respondió al primer timbrazo. No pregunté cómo estaba. Solo dije. Creo que es hora de que ambos hablemos en público. Hubo silencio al otro lado. No duda. Solo un momento de pensamiento. Estaba esperando que dijeras eso, respondió. Durante los 2 días siguientes, trabajamos. Construimos una cronología. Documentos. Declaraciones. Borramos nombres cuando fue necesario. No estábamos escribiendo un escándalo. Estábamos armando un expediente. Uno que no pudiera ser distorsionado, ridiculizado ni borrado. Madison publicó primero. En un blog privado que había usado durante meses para desahogarse en silencio. Pero esta vez no fue en silencio. Lo contó todo. No solo sobre Daniel. Sobre Jessica. Sobre los patrones. Las tácticas. Las manipulaciones sutiles. Esas cosas que la gente rara vez ve, pero siempre siente. La publicación se volvió viral en su pequeño círculo profesional. Silenciosamente, como veneno en el agua. Unas pocas compartidas. Algunos comentarios. Luego mensajes privados. De otras mujeres. De personas que conocían piezas sueltas. De pronto, el rompecabezas empezaba a armarse solo. Yo no necesitaba publicar nada. La verdad de Madison abrió la puerta lo suficiente. Pero aún así lo hice. Un solo post. Un enlace a una carpeta. Solo eso. Cuando la verdad es demasiado limpia, la gente cree que es falsa. Así que aquí está la versión sucia. La que viví. No etiqueté a nadie. Ni siquiera usé su nombre. Pero la gente supo. Las consecuencias llegaron al instante. Carter me escribió. Jessica había sido suspendida sin goce de sueldo. Pendiente de revisión. Madison recibió un mensaje de la esposa de Daniel. No estaba enojada. Ni amargada. Estaba agradecida. Dijo que por fin sentía que no estaba loca. Pero ahí fue donde todo cambió otra vez. Jessica no publicó una respuesta. No llamó. No amenazó. Desapareció. De Instagram, de Facebook, del trabajo. Sin huella digital. Nada. Y por un momento pensé, tal vez era eso. Tal vez por fin se rindió. Hasta que, tarde en la noche, mi celular volvió a encenderse. No fue un mensaje. Fue un correo. De ella. Sin asunto. Un solo renglón en el cuerpo del mensaje. Siempre olvidas la parte donde yo ya sé cómo termina esto. Sin archivos adjuntos. Sin hilo. Sin rabia en las palabras. Solo esa frase, fría, quirúrgica. El tipo de mensaje que no se manda para asustarte, sino para recordarte con quién estás tratando. Ese era su truco. No la violencia. No el drama. La precisión. Y al día siguiente supe a qué se refería. Comenzó con una notificación. Una solicitud de llamada de un número vinculado a una agencia de arrendamiento. Casi la ignoré. Pero algo me dijo que contestara. La mujer al otro lado era formal, corporativa. Claramente incómoda. Hola, señor Carson.
Llamo para confirmar un cambio reciente en su estatus como CEO firmante de la solicitud del loft en la unidad 19C. Me quedé helado. No presenté ninguna solicitud, dije. ¿Titubeó? Bueno, su nombre y firma figuran como garante financiero. El sistema muestra que su crédito fue verificado la semana pasada. Ya se realizó un depósito a su nombre. ¿A nombre de quién está el contrato? Jessica M. Carson. La firma no era mía. Pero la información, mi número de seguro social, mis datos laborales, todo era exacto. Lo había falsificado. Y no solo para molestarme. Era una jugada. Le pedí que esperara en la línea. Abrí mi informe de crédito. Ahí estaba. Una consulta reciente. De esa misma agencia de arrendamiento que jamás había escuchado nombrar. Jessica había enviado la solicitud asumiendo que estábamos reconciliándonos, alegando documentación pendiente como prueba de mi consentimiento. No era un departamento. Era una trampa. Una última pieza de evidencia que había plantado semanas atrás, cuando se dio cuenta de que las paredes se cerraban. Todavía no había explotado porque estaba esperando el momento. Lo había armado todo. Volvimos. Él me perdonó. Íbamos a intentarlo de nuevo. Y entonces cambió. Se rompió. Me empezó a acosar. Estaba viendo cómo el arma se cargaba en tiempo real. Cerré la llamada con la agencia. Llamé a mi abogado de inmediato. Ya estaba redactando un cease and desist por el tema de recursos humanos. Ahora sumábamos fraude. Suplantación de identidad. Difamación. Pero el verdadero golpe llegó esa misma noche. Natalie volvió a llamar. Su voz era tensa. Mike, vino a casa de mamá. Dejé de respirar. ¿Qué? Dijo que ustedes iban a mudarse de nuevo juntos. Que no querías anunciarlo aún para no preocupar a la familia. Mamá la dejó entrar. ¿Qué? Estuvo ahí 20 minutos. Dijo que traía tus cajas. Que te las dejaba. Hasta trajo una carpeta con fotos de la boda. Antiguas. Cosas que supuestamente tú querías de vuelta. Me temblaban las manos. Está preparando el terreno, dije en voz baja. Para que parezca que yo estoy confundido. Que estoy inventando todo. Mike dejó algo más. ¿Qué? Una memoria USB. Y entonces, mi pecho se quedó quieto. Jessica no quería solo destruirme profesionalmente. Quería voltear a las personas más cercanas. Una por una. Antes de que yo llegara a ellas. No la abras, le dije. Aún no. Mañana voy. Llegué a casa de mi madre a la mañana siguiente. La memoria USB seguía ahí, cerrada en su estuche plástico. Natalie me la entregó como si fuera una bomba. No dije nada. Solo la conecté a mi portátil, en la mesa de la cocina, con ella de pie detrás de mí. Había 3 archivos de vídeo. El primero era una grabación de mi evaluación terapéutica de años atrás. Ilegalmente obtenida. Ni siquiera sabía que existía una copia. Me vi a mí mismo, joven, agotado, vulnerable, hablando de mis emociones con voz temblorosa. A solas, creyendo que era un espacio seguro. Ahora convertido en evidencia manipulada. El segundo era un fragmento recortado de una discusión que tuvimos Jessica y yo en el salón. Lo habían editado para que pareciera que gritaba sin razón, como un loco. Habían eliminado las partes en las que ella me provocaba, presionaba, se burlaba. El encuadre era perfecto, justo lo suficiente para sembrar duda, no lo suficiente para desmentir fácilmente. El tercero era ella. Sentada en un sofá, con un suéter amplio, el rostro limpio, la voz suave, casi temblorosa. Miraba directamente a la cámara. Dijo que tenía miedo por su seguridad. Que yo había cambiado. Que grababa ese testimonio en caso de que algo le sucediera. Cerré la laptop con cuidado. Jessica se había retratado como víctima de un hombre que jamás le levantó la voz. Que jamás la amenazó. Que nunca la tocó con violencia. Porque ella sabía que la acusación dolería más que la verdad.
Natalie se quedó en silencio. ¿Dejó esto con mamá? Pregunté. Sí, dijo en voz baja. Y eso no fue todo. Jessica dijo que tú no estabas bien. Que ella te quiere, pero que te cuesta distinguir la realidad. Lo dijo como si estuviera preocupada. Y mamá, bueno, ya sabes cómo es mamá. Mi mandíbula se tensó. Está tratando de provocar algo, dije finalmente. Quiere que pierda el control. Quiere que reaccione, que haga algo que justifique su versión. Que le dé una escena. Una prueba. Una excusa para terminar de demoler lo que queda. Natalia sintió. No lo hagas. No lo haré. Ya no se trataba de ganar. No se trataba de limpiar mi nombre. Era supervivencia. Resistencia. Documentar todo. Recoger cada pieza. Guardé una copia de la memoria. La sellé en un sobre. Se la envié a mi abogado con una sola línea. Por si ella presenta algo primero. Y luego hice lo que menos esperaba que hiciera. Me presenté en su oficina. No entré gritando. No armé una escena. Caminé derecho hacia la recepción y pedí hablar con su supervisor. 10 minutos después, estaba en una sala de conferencias con paredes de vidrio. Puse una USB sobre la mesa. Contenía una declaración completa. Cronología de la falsificación del contrato de alquiler. Grabaciones. El vídeo de la cafetería. Un resumen de sus intentos por fingir una reconciliación que nunca existió. El supervisor no dijo mucho. Pero su cara lo dijo todo. Ella ya está de baja, dijo finalmente. Pero esto confirma varias preocupaciones que venimos siguiendo. Está escalando, respondí. Y se está llevando a gente con ella. Asintió una sola vez. Nos encargaremos. Salí de esa oficina sin mirar atrás. Jessica siempre dijo que odiaba que la subestimaran. Ese día, por fin entendió lo que se sentía. El silencio duró 4 días. Ni correos. Ni mensajes. Ni rumores. Nada. Pero no era paz. Era contención. Jessica no había perdido. Había retrocedido para tapar grietas. Pero como todo jugador de ajedrez que se queda sin movimientos, sacó una última carta. No lógica. No legal. Personal. Recibí una llamada de mi padre. No hablábamos desde hacía meses. No por Jessica. Las cosas simplemente se habían enfriado tras todo lo que ocurrió. Pero llamó. Y su voz era medida, casi nerviosa. Vino a verme, Mike. Me quedé quieto en el asiento del coche. Acababa de llegar a casa. Dejé el motor encendido. Cerré la puerta lentamente. ¿Cuándo? Ayer por la tarde. Dijo que era importante. No dije nada. Solo lo dejé hablar. Dijo que estaba preocupada por ti. Que no sabía cómo contactarte. Que tal vez estabas teniendo problemas para aceptar la realidad. No dijo mucho más. Solo que quería que estuviera atento. Que me dejó una carta para ti. Me pidió que la leyera también. Cerré los ojos. Lo había hecho de nuevo. Había sembrado duda. No fue a buscar reconciliación. Fue a confundirlo. A plantar la semilla en su mente. ¿Y si mi propio padre dudaba, cuánto tiempo antes de que otros también lo hicieran? Le pedí que nos viéramos al día siguiente. En un lugar neutral. Público. Traje el expediente. No todo. Solo lo suficiente, capturas, cronologías, el contrato de alquiler, la firma falsa, el vídeo real de la cafetería. Él no dijo mucho al principio. Solo leyó. Vio cada clip. Sin reacciones. Sin preguntas. Pero sus manos temblaban cuando me devolvió la carpeta. ¿De verdad hizo todo esto? Hizo más. Esto es solo lo que logré encontrar. Parecía más viejo. Más cansado. Como si el último año lo hubiera desgastado sin que yo me diera cuenta.
Lo siento por haber dudado, dijo al fin. Pero ya la conoces. Es convincente. Sabe hablar como si ya hubiera sobrevivido a algo. Asentí. Lo sabía mejor que nadie. Pero no terminó ahí. Porque después de recuperar la verdad con mi padre, llegó el giro final. No vino de Jessica. Vino de Daniel. Me escribió. Sin presentación. Sin disculpa. Solo una línea. Ahora se está volviendo contra mí. Tenemos que hablar. Mi primer impulso fue borrar el mensaje. Daniel había sido parte del derrumbe. Se acostó con mi esposa, me mintió en la cara, aceptó mi dinero indirectamente mientras sostenía la doble vida que ella había construido. No merecía espacio en mi agenda ni un segundo de mi atención. Pero algo en el momento, en el tono del mensaje, me hizo detenerme. Ahora se está volviendo contra mí. Lo leí 3 veces. Le respondí con una única condición, 1 hora, en un banco cerca de la estación de tren, a la vista, sin lugares cerrados, sin privacidad. Nada que ella pudiera manipular. Nada que pudiera reencuadrar. Daniel llegó 15 minutos antes. Se notaba que no había dormido. O si lo había hecho, no bien. Ojeras hundidas, barba desordenada, camisa arrugada. Un hombre al borde, pero no fingiendo el colapso. No teatral. Solo, desgastado. No espero que me perdones, dijo apenas se sentó. Fui un imbécil. Un cobarde. Ella lo hizo fácil. Me convenció de que te estaba salvando de algo. Que tú eras. Se detuvo. No completó la frase. En fin. Esta semana se volvió contra mí. Completamente. ¿Qué significa eso exactamente? Pregunté. Respiró hondo. Bajó la voz. Les dijo a mis clientes que la estaba estafando. Que soy inestable. Violente. Que la sigo, que la acoso. Usó los mismos documentos falsos que antes te adjudicó a ti, solo que esta vez con mi nombre. Ahí estaba. El patrón. Cuando pierde el control, apunta al hombre. Lo desacredita. ¿Eisla? Destruye su credibilidad antes de que pueda hablar. No dije nada. Solo lo dejé hablar. Una vez me dijo, continuó, que si algún día las cosas se ponían feas, ella se aseguraría de que el jurado siempre le creyera a ella. Que yo podía tener la verdad, pero ella tendría la historia. Tuve que reprimir una risa amarga. Por supuesto que dijo eso. Daniel sacó una memoria USB del bolsillo de su chaqueta. La sostuvo en la mano por un segundo. Luego me la ofreció. Grababa todo. Cada conversación. Cada discusión. Incluso momentos en los que fingía tener miedo, sabiendo que iba a usar el audio después. Está todo aquí. Iba a borrarlo. Pero si me va a arrastrar con ella, no pienso caer solo. La tomé. No le di las gracias. No se las merecía. Mientras me alejaba, entendí algo que no había sentido en todo este proceso, no estaba enojado. Ni con Daniel. Ni siquiera con ella. Estaba vacío. Y eso era liberador. Porque por primera vez entendí que esto ya no era sobre limpiar mi nombre, ni buscar justicia. Era sobre legado. Dejar constancia. Que cuando todo terminara, quedara algo que no pudiera torcerse. Un registro. Inalterado. Feo. Crudo. Pero real. Jessica podía inventar 1000 versiones. Podía seguir decorando la narrativa con filtros y lenguaje de víctima. Pero los hechos no parpadean. Y ahora tenía los suyos. Con su propia voz. Con sus propias palabras. Con su propia caída. No vi los vídeos de inmediato. La USB de Daniel se quedó intacta 2 días. No por miedo. No por incertidumbre. Sino porque ya sabía lo que contenía. No necesitaba escuchar a Jessica ensayar el llanto. Ni rogarle a Daniel que repitiera algo más fuerte. Ni fingir terror con pausas exactas para capturar la emoción perfecta.
Ya había vivido esa función. Solo me faltaba leer el guión completo. Pero finalmente, una noche, presioné play. Había 14 archivos. Jessica llorando a pedido. Pidiéndole a Daniel que elevara la voz. Poniéndose la mano en la boca para que pareciera ahogada de miedo. Y luego, susurros. Fríos. Calculados. Frases como, esa no. Espera. Mejor dilo así. O, si esto va a sonar real, necesitas parecer más molesto. O incluso, voy a decirlo de varias formas, y luego elijo cuál se escucha más creíble. No me rompió la manipulación. Me rompió lo tranquila que estaba. Lo meticulosa. Como si no fuera personal. Como si estuviera ensayando una obra para un juicio aún sin fecha. Eso no era dolor. Era estrategia. Y por primera vez, me permití pensar algo que no había querido decir en voz alta. Nunca me amó. Amaba lo que yo reflejaba. La imagen de sí misma que proyectaba cuando estaba conmigo. La esposa buena. Dedicada. Cuando dejé de alimentar esa imagen, me volví prescindible. Daniel fue otro espejo. Madison también. Los clientes, los seguidores, los colegas. Jessica no traicionaba por deseo. Traicionaba por utilidad. Y cuando alguien dejaba de servir a su narrativa, lo reemplazaba. No dolió. Aclaró. Y con la claridad, vino la acción. Compilé todo. Desde el primer correo de Madison hasta el último vídeo de Daniel. Me senté con mi abogado durante 5 horas. Redactamos un informe completo. No una campaña. No una vendetta. Un archivo. Una verdad irrebatible. Y la enviamos. A Recursos Humanos. Al Consejo Regional de su firma. A la agencia de arrendamiento. A los familiares que ella había manipulado. Y preventivamente, al tribunal. No buscaba venganza. Buscaba distancia. Un muro legal, infranqueable, entre ella y cualquier rincón de mi vida. 2 días después, me llamó. Número conocido. Su voz era tensa, controlada. Pero bajo la superficie, temblaba. Ganaste, dijo. No respondí. Conseguiste lo que querías. Me suspendieron. Están abriendo una revisión formal. ¿Estás feliz ahora? Pude oírla caminando. El mismo ritmo que usaba para provocarme, para buscar pelea mientras se peinaba. Vas a destruirnos a los dos, Mike. Y ahí hablé. No. Yo solo quité el telón. Tú ya habías encendido el fuego. Pausa. Luego, la última frase. Susurrada. Apenas audible. ¿De verdad crees que alguien va a recordar tu versión? Y colgó. Fue entonces cuando supe que había terminado de verdad. Porque eso era lo que más temía. Ser olvidada. Ser vista tal como era. Y no tener ninguna historia detrás de la cual esconderse. Nunca más supe de ella. Ni llamadas. Ni abogados. Ni rumores. Unas semanas después, Madison me dijo que Jessica se había cambiado de oficina. Nuevo cargo. Nuevo nombre comercial. Nueva imagen. Pero en la era digital, los fantasmas siempre encuentran cómo quedarse. Siguen ahí. En mensajes privados. En búsquedas. En advertencias que nadie pronuncia en voz alta, pero todos sienten. Daniel desapareció. Dejó el gimnasio. Su nombre se esfumó de los foros. Madison siguió adelante. Hace un mes me mandó una foto de su bebé. Ya duerme toda la noche, escribió. Yo también. Yo, vivo en un lugar más pequeño. Sin armarios compartidos. Sin cajas que digan sus cosas. ¿Camino? ¿Coceno? Leo otra vez. No es una vida de película. No es dramática. Pero es honesta. Y a veces, eso basta. No reviso sus redes. No me pregunto dónde está.
No repito lo que debí haber dicho o hecho. Porque ya lo dije todo. Lo hice todo. Y ya está. Si estás leyendo esto porque hay algo en tu vida que se siente torcido y no sabes por qué, empieza a escribirlo. Documenta. Expon. Los patrones emergen en el silencio. Así sobreviví. No gritando. No suplicando. Documentando. Porque las mentiras se pudren bajo la luz. Y la verdad, incluso cuando nadie aplaude, permanece.